Imagínate que eres un vehículo, o Mercedes-Benz, Fiat, Renault, una marca de vehículo. Y yo, como mecánico, y lo hago como médico, recibo en mi consulta vehículos, seres humanos, para, digamos, corregir sus deficiencias. Cuando me llega como mecánico el vehículo a mi taller, lo primero que tengo que hacer es saber qué marca es, porque yo ya he estudiado lo que es el Mercedes, el Renault, el Fiat, he estudiado las tipologías energéticas que puedo resumir de manera pedagógica en el enneagrama, mucho más que eso, pues puedo resumirlas de forma tal que, ¿cómo me doy cuenta yo de la marca del vehículo? Sabiendo que ese vehículo es un Mercedes-Benz. 2 segundos, no solo ver, porque yo tengo los referentes previos de ese conocimiento, que es el entrenamiento que he generado después de estas investigaciones. Yo puedo describir sus características físicas, emocionales y mentales, porque son iguales, entre comillas, pero no hay dos seres humanos iguales. Al ver a alguien frente a nosotros, podemos entenderlo, porque sirve para eso, no para juzgar a nadie, para comprenderlo, sobre todo nosotros como terapeutas. Bienvenidas, bienvenidos al tercer vídeo que comparto con mi amigo Eduardo Insignares Carrione. Y este será el último vídeo para hablar del código de las formas, porque ya los siguientes pues, serán del nuevo libro que aparece ya en 15 días. Y este último vídeo me parece que puede resultar hasta el más interesante, porque por lo que yo he leído en el libro, haces ahí una labor de unificación, de encajar piezas maravillosa desde la embriología, desde las capas embrionarias de la que se desarrollan los tejidos y los órganos, hasta el carácter de la persona, ¿bien? O cómo funciona su psique. Así que me parece, la verdad, un enlace muy especial y me gustaría pues ir profundizando porque además añades el eneatipo. Y me gustaría empezar por ahí, que nos cuentes un poquito qué es esto del eneagrama, qué son los eneatipos e incluso pues tu relación con Claudio Naranjo, que fue pues casi el que más expandió este conocimiento. Pues podemos empezar por ahí, Eduardo. Bueno, preséntate. Buenos días. Fíjate Muy que buenas, cosa de... muy buenas para todos. Gracias, Paco, por la invitación, como siempre. Es un honor compartir contigo estos espacios de conocimiento y anticipadamente gracias por tus luces y por tu inteligencia para iluminar un poco nuestros modelos que estamos en construcción. Y te cuento un poquito la historia. Cuando intentamos nosotros, cuando nos encontramos frente a lo que veíamos como una repetición sistemática en la forma de los seres humanos, una relación con el comportamiento, con su conducta y con características del carácter, entre comillas, de la visión psicológica, o que los psicólogos llaman personalidad, nos hacemos la pregunta, pero ¿dónde está el lazo que los ata? ¿Dónde está esa correlación que existe entre la parte psicológica y la parte biológica? ¿Cómo puede darse eso? Y comenzamos a buscar cuál autor o cuáles autores existían en la historia que nos pudieran intentar sistematizar tanto en la ciencia convencional como en las ciencias alternativas estas aproximaciones y comenzamos a revisar históricamente. Históricamente lo que primero encontramos fue las afirmaciones de Alberto Magno. En sus libros empiezan unas primeras aproximaciones. San Alberto Magno empieza a hacer ese trabajo inicial. Luego pasamos por opciones como Lombroso en Italia, que intenta relacionar la parte de los asesinos y sus características con la parte conductual y sus tendencias asesinas. Y llegamos un poco más a la parte moderna y comenzamos a revisar sobre todo muchos teóricos americanos. Hay mucha información en los últimos 100 años en la literatura norteamericana, más que en la europea, donde encontramos aproximaciones, tendencias a relacionar sobre todo tipologías, digamos, conductuales o características de ella con enfermedades, específicamente enfermedades. El
el tipo del estrés. Entonces, hay clasificaciones, tipología A, ese tipo de clasificaciones muy generales y muy genéricas. Y no lográbamos encontrar esa consistente sistematización para poder encajar en algo muy concreto. Entonces llegamos al enneagrama como una posibilidad. Nos metimos a hacer el estudio de esa clasificación tipológica, intentando entender además de dónde venía el enneagrama, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades sobre el origen del enneagrama. Y claro, encontramos a la Escuela de Cuarto Camino de Gurdjieff, que supuestamente Gurdjieff, que es una información muy particular, recibió por tradición oral, como era lo correspondiente en su momento, los conceptos básicos del enneagrama, incluso en el Templo del Hombre en Egipto, en la, digamos, mezquita árabe musulmana. Allí recibió esa información, porque de hecho el enneagrama viene de la filosofía sufi, del sufismo original, y por tradición se hace una reproducción oral, no se hace escrita. Llegó, fue tomada por Gurdjieff y fue estudiada por el Cuarto Camino, pero en ese momento no existían 9, o sea, eran básicamente 7 números, entre comillas, básicos que trabajaban aplicados a la personalidad. Y se relacionaba con 7 planetas, y era más esotérica la información, pero había unas primeras aproximaciones. Eh, Luego encontramos que fue Oscar Ichazo quien hizo la primera invitación al grupo de otros colegas, como estamos intentando construir contigo y ojalá con otros estas novedades. Él eh, no había estudiado el enneagrama como tal. Él lo que hizo fue que cuando en un sueño observó le apareció, eso es la versión, digamos, íntima, ¿no? Oscar Ichazo murió hace poco. Esa versión íntima la conozco de primera mano de uno de los cuales es como mi hermano, que trabajó 10 años con Oscar Ichazo en Hawái. Me dijo, mira, realmente que la gente cree que Ichazo estudió mucho el tema, no, él lo recibió por inspiración, en un sueño, y al poco tiempo él trabajaba en un hotel allá en Bolivia, entre Bolivia y Perú, y estando en el hotel llegó un grupo de derviches, sufis, de los bailarines, y llevaban un símbolo, el símbolo del enneagrama. Entonces, él se conectó con la simbología del enneagrama más desde la teoría y conceptualización con el enneagrama como un estilema contextual, como esa figura que le inspiró una energía que le abrió a opciones de conocimiento, pero tenía limitaciones, obviamente. No conocía mucho de psicología al respecto de su aplicación. Y sabía que un doctor, Claudio Naranjo, estaba haciendo unas aproximaciones, unos estudios, porque Claudio fue uno de los eh, herederos de la escuela Gestalt cuando murió su creador. Claudio acudió al llamado de Oscar Ichazo y por eso él se autodenominó en vida la madre del enneagrama y a Ichazo como el padre del enneagrama occidental, tal como lo estamos conociendo ahora. Y Claudio como buen psiquiatra, muy médico psiquiatra que sistematizaba toda la información, él incluso hizo temporadas de investigación con los alucinógenos tipo LSD y demás en psiquiatría, con otros colegas también muy famosos en la psicología, en la cuarta fuerza de psicología, que es la transpersonal, en Estados Unidos. Comenzó a construir la correlación. Entonces, digamos que a través de la toma de información de las características, fue construyendo los cajoncitos y ampliaron la concepción porque los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica corresponden a las 7 pasiones del enneagrama, más 2 que no existían esas son
agregados que fueron hechos por Ichazo y por Claudio para completar los 9 y completar las ideas, el arquetipo, las ideas que tienen sentido dentro de esas cajones o clasificaciones. Y las virtudes también. Las virtudes corresponden a los dones o ideas santas o ideas sagradas con esos números. Entonces comenzaron a construir un mapa. No me lo dijo directamente Claudio, él se sonreía cuando se lo preguntaba. Yo estuve con Claudio en España, en Barcelona, en Argentina, en Estados Unidos. Fui su representante en Colombia poco tiempo, porque como suele suceder con mi forma de ser, tiendo a abrir caminos muy rápidamente por cuestionamientos, eh, digamos, conceptuales. Y bueno, fuimos abriendo caminos. Pero él era muy crítico, era un genio, definitivamente. Y yo dije, tú tuviste que tener una plantilla, esto no es una construcción simple, tuviste que haber colocado una información sobre una plantilla que obedeciera a una ley universal, a elementos universales básicos. Están los números. Y digo, ¿tú tomaste información de la Kabbalah? ¿O te fuiste al Sefer Yetzirah y tomaste la información arquetípica, matemática de los números y de esa cualidad la traspasaste? Y hay una correlación impresionante, Paco. Entonces me afirmó lo que por muchos años he entendido, y es que han existido leyes y principios universales que, si uno los toma como plantillas, en principio pueden ayudarnos en la construcción de explicaciones nuevas que vienen de conocimientos muy antiguos. Entonces, con base en eso, él comenzó a sistematizar, y por ejemplo en Barcelona comenzábamos nosotros a colocar las características según la arquetipología ya en la que nos habíamos ubicado. El tema de correlación, psicología y forma física no se había trabajado profundamente antes de nuestro trabajo, hace más de 25 o 30 años. Todavía no hay una profundidad en el trabajo, hay unas aproximaciones apenas iniciales, pero profundo, como lo hemos hecho, no. Y lo hemos parado poco en los últimos 15 años porque hemos estado dedicados a la construcción del modelo teórico general. Entonces, eso fue simplemente un proceso que aportó a la construcción del modelo que tenemos hoy. Entonces, la construcción de algo muy concreto partió en la búsqueda de estos elementos que nos ayudaran a entenderlo. Encontramos en Sheldon, en particular, el tema de las capas embriológicas, y aquí aterrizo después de la historia, en lo concreto. Me sorprendió muchísimo el tema de Sheldon. Yo había estudiado Sheldon como médico en las cátedras de psicología, esa cosa que uno la pasa rapidísimo y no le para bola. Aquí no. Y comencé a ver lo que él trabajaba y comencé a ver la clasificación que él hacía. Entonces me comencé a dar cuenta de lo que dentro del diagrama se llaman como centros de energía o instintivo o emocional o cerebral. Y comenzamos a hacer esa correlación. Entonces nos dimos cuenta que el centro que llamaba el diagrama instintivo tenía muchas de las características que él relataba de lo endodérmico. Y yo, oh, interesante. Mucho de lo que él planteaba como mesodérmico tenía que ver con el centro del emocional, en la parte conductual y también en la caracterología física, y empezamos a armar. Y todo lo que tenía que ver con lo cerebral dentro del enagrama correspondía a la ectomorfia dentro de las capas embriológicas. Y comenzamos a profundizar y comenzamos a ver que había unos colegas y una enfermera que habían estudiado los neurotransmisores y hacer una medición de neurotransmisión por tipologías eneatípicas y comenzar a encontrar una consistencia, que yo tengo en el libro publicado, de qué tipo de neurotransmisores estaban más elevados o no. Yo tengo unas aproximaciones que hago también, no con mediciones específicas en sangre, porque a distancia lo hago con test de neuroquímico se llama, que está basado en un test de Braverman, que es un estudioso también del tema. ¿Qué encontramos ahí en concreto? Una fuerte relación. Y cuando además lo correlacioné con los modelos de posibilidades
de origen de enfermedades a través de esencialmente Reykjavik y otros investigadores como Heine, como Pischinger en Alemania y otros como que hablan de ciertos temas como Wilhelm Reich, como mi maestro Germán Duque Mejía, en su momento el médico especialista en estos temas en América. Comenzamos a fortalecer esa relación no solamente con el origen embrionario físico, sino con las enfermedades. Entonces comenzamos a encontrar fortalezas y debilidades, que es lógico, en las tipologías embriológicas de los que se nacen. Entonces las tipologías, las capas embrionarias tienen unas fortalezas y unas debilidades que nos llevan a enfermedades o fortalezas físicas, psicológicas y emocionales, evidentemente. Y ahí fue cuando comenzamos a hacer los links fuertes de esa correlación, porque claro, al construir una tabla de salud y enfermedad con base en capas embrionarias, con una consistencia permanente, se comienza a armar un cuadro muy posible. O sea, podemos comenzar a construir un modelo explicativo posible dentro de la escolástica de esas posibilidades. Por eso el libro del Código de la Forma no termina en una teoría, termina en un planteamiento básico para elaborar una teoría que es la que tenemos hoy. Ujú. Bueno, voy a hacer un resumen para los que nos escuchan, bien, para que nos demos cuenta de todo lo que estás planteando. La idea es que todo lo que somos está correlacionado. Entonces, nuestro carácter, nuestras tendencias a expresarnos tienen una relación directa con nuestro cuerpo, pero en lo más profundo, que serían las capas que se forman en el embrión para comenzar a crear los tejidos y los órganos. Esas capas van a reaccionar biológicamente ante ciertos estímulos que son los conflictos que nosotros entendemos más fácilmente desde el punto de vista emocional o mental. Y ese tipo de conflictos ya vendrían como unas programaciones que te van condicionando a que tengas una debilidad o que tengas una fortaleza o que esté en equilibrio. Y por lo tanto, la forma de tu cuerpo va a expresar ya esa predisposición que tú tienes a determinados comportamientos, determinado procesamiento de la vida y también te va a predefinir que tienes ciertas tendencias a expresar unas enfermedades determinadas. Y todo eso lo puedes ver por la estructura del cuerpo. Y eso da vértigo cuando lo explicas Total. así. Mire, pero es muy sencillo, Paco. Yo por eso pongo el ejemplo para mis estudiantes que vuelvo a retomar para que todos los que nos están escuchando lo entiendan fácilmente. Partemos de un principio. Cuando yo me doy cuenta de toda esta generación de causa-efecto, donde tenemos una estructura que se repite y se repite y el arquetipo, las características básicas comunes se repiten y se repiten, yo, ojo, parece que estuviéramos diseñados. Pues fue cuando empecé a estudiar, a tratar como profesor de diseño industrial para aprender a diseñar. Y lo primero que concluí es que todo está diseñado y que nosotros, como parte del todo, estamos diseñados o designados. Tenemos algo, una designación en nosotros que está escrita y empieza escrita en nuestro cuerpo. Y hay que leer lo que está escrito allí para entender lo que hay dentro de nosotros y que nos corresponde manifestar. Es decir, si hay un creador o inteligencia superior que crea y designa, entonces estamos subordinados a. No somos los creadores, somos creados. Y como creados, en diseño es muy claro que lo creado está al servicio de un propósito usualmente funcional. La mano y su diseño tienen una función, el ojo tiene en su diseño una función. No tenemos ojos cuadrados, son redondos para poder tener una mayor posibilidad. Es decir, hay una relación entre forma y función. Entonces, la forma tiene un lenguaje.
código de lenguaje. ¿Cómo lo explicamos? Muy sencillo. Como estamos creados, el ejemplo pedagógico es, imagínate que eres un vehículo, o Mercedes-Benz, o eres un Fiat, o eres un Renault, una marca de vehículo. Y yo, como mecánico, lo hago como médico, yo como mecánico recibo en mi consulta vehículos, seres humanos, para, digamos, corregir sus deficiencias. Cuando me llega como mecánico el vehículo a mi taller, lo primero que tengo que hacer es saber qué marca es, porque yo ya he estudiado lo que es el Mercedes, he estudiado lo que es el Renault, he estudiado lo que es el Fiat, he estudiado las tipologías energéticas que puedo resumir de manera pedagógica en el enneagrama, es mucho más que eso, pero puedo resumirlas pedagógicamente en el enneagrama, de forma tal que, ¿cómo me doy cuenta yo de la marca del vehículo? ¿Cuánto me demoro haciéndolo? ¿Cuánto me demoro sabiendo que ese vehículo es un Mercedes-Benz? 2 segundos, con solo verlo. Porque yo tengo los referentes previos de ese conocimiento, que es el entrenamiento que se ha generado después de estas investigaciones. Ahora bien, yo puedo tener dos Mercedes-Benz que son exactamente iguales en color, y puedo describir el motor que tiene, porque son iguales. Y puedo describir las llantas, porque son iguales. Y puedo describir la batería, porque son iguales. Y puedo describir su mecánica, porque son iguales. Más son dos unidades diferentes. No hay dos vehículos iguales. Dos seres humanos, yo puedo describir sus características físicas, emocionales y mentales, porque son iguales, entre comillas. Pero no hay dos seres humanos iguales, realmente. Son dos unidades diferentes, que en la medida en que ruedan por la vida van adquiriendo cada vez más individualizaciones que son propias de ese transcurrir de su camino. Entonces, es fácil, es muy fácil. O sea, al ver a alguien frente a nosotros, podemos entenderlo, porque sirve para eso, no para juzgar a nadie, para comprenderlo, sobre todo nosotros como terapeutas. Sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades. Si yo, por ejemplo, recibo un Citroën como mecánico, digo, o posiblemente va a tener problemas de recalentamiento, es un problema de fábrica. Entonces, cuando tengo un paciente que es endodérmico, es decir, es una tipología de la fuerza instintiva, yo pienso enseguida, de acuerdo a la estructura que tenga, tiene un problema metabólico, tiene un problema con el azúcar, tiene un problema con la presión arterial. Si comienzo a entender las debilidades y fortalezas, en este caso debilidades o tendencias a enfermedades, en el terreno de lo biológico y en el terreno de lo psicológico ni se diga. Yo siempre les represento una especie de escualización. Y nosotros nacemos usualmente por medio, digamos que somos seres humanos normales, pero psicoemocionalmente tenemos una escualización hacia la degradación y patologías psiquiátricas o psicoemocionales. Entonces, de 1 a 9, para ir parafraseando, para numerando al enneagrama, para poder entender mejor, de 1 a 9. Entonces, puedes encontrar seres humanos están en 5 o 6. Seres humanos normales, comunes y corrientes, con fortalezas, debilidades, con errores, que me mienten, pero normal, digo, lo que todo el mundo hace. Pero hacia 4, hacia 3, ya vienen trastornos de la personalidad, que comienzan a verse. Más cuando yo piso territorios, entre comillas, de un nivel 3 o nivel 2, ya entro en patologías que son más que psicopatologías hacia las psiquiátricas normalmente definidas. Y cuando yo cojo hacia arriba, puedo llegar ser un maestría o puedo ser un doctor. Un 8, entre comillas, un 7 puede ser un doctor, para ponerlo en los términos de Durkheim, ¿no? De doctor. Luego puedo llegar en el 8 al 9. Y
Y al 9 puro puede ser un sabio trascendido o maestro trascendido, como quieres clasificarlo. Pero eso es la idea de sanidad, ¿no? Y de trascendencia. Entonces uno puede clasificar muy rápidamente al ser humano en su estructura y en qué grado de sanidad o evolutivo tiene esa persona que está frente a ti con verlo, porque también se ve, mi maestro decía que los seres humanos reflejamos nuestra historia de vida a los 40 años. Uno puede formarse o deformarse. Entonces, la sociedad deforma usualmente. La familia y la cultura usualmente deforman muchas cosas en nosotros. Nos toca hacer un esfuerzo para trascender mucho la educación que hemos tenido, familiar, social y académica, para intentar subir escalones de crecimiento personal y espiritual. Entonces, es fácil, es muy sencillo, Paco, eso no es nada complicado. Lo interesante que planteas en el libro es ese fondo que hay como de sistematización, ¿no? De decir, a ver, yo quiero algo que pueda ser reproducible. Okay. Porque también me viene la idea, y además ahora cuando lo has comentado, que inicialmente ese enneagrama, que Enea es 9, deberían ser 9 tipos, pero inicialmente eran 7, que enlaza perfectamente pues con los 7 chakras o los 7 planetas astrológicos iniciales, antes de que se Correcto. descubriese Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Al final, las clasificaciones son un poco abiertas, porque luego, yo no sé mucho de eso, pero me contaron en una reunión que tuvimos que el I Ching, pues creo que tiene 36 clasificaciones iniciales, pero que luego lo puedes expandir y llegas a ciento y pico. ¿Para qué necesitamos tanta clasificación? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Porque también tenemos la tetractis de Pitágoras, tenemos el 1, el 2, el 3, 4, el 10. ¿Para qué necesitamos esas clasificaciones? ¿Para qué nos sirven? Para pacificarnos a nosotros mismos, para los que estamos ávidos de conocimiento, pero además trascendiendo esa avidez o sed egótica de conocimiento, tiene por objeto traspasar a través de ahí información que es útil para el resto de la comunidad. A través de ahí fluye un conocimiento que le es útil a los demás. A través de ahí crece tecnológicamente también la sociedad, de donde es un servicio al otro y a la humanidad a través de dejar fluir un conocimiento que nos trasciende y nos supera, pero nos pacifica. Esa avidez tiene una razón de ser. Cuando lo haces desde el ego, hay avidez de conocimiento. Quiero saber más. Cuando lo haces desde tu esencia interior, fluye. Hay fluir. Entonces ya no hay angustia y ansiedad. Simplemente se permite fluir. Pero para dejar fluir hay que abandonarse, como en el río, a no seguir braceando y nadando. Por eso cuando me pregunto qué hay que hacer, digo nada. Nada, literalmente nada. Fluye. Hay que fluir. Igual el río te va a llevar al mar. Y todos los ríos llegan al mar. Hagas o dejes de hacer, si te dejas, abandonas a la corriente del río de vida, te lleva al mar. Eso es una alegoría, pero que es casi que literal. Entonces, el sentido que tiene práctico y pragmático, mientras que somos humanos, mientras que humanos, es aportar crecimiento a los demás. Ese es el servicio que hacemos en mi caso, desde mi estructura con la que nací. Por eso no tengo la capacidad comunicativa que tienen las mujeres o hombres que son bellos, usualmente son simpáticos, empáticos. Su propia belleza permite que se conecten porque la función y la forma están hechas para un propósito funcional. Me preguntaron una vez, pero ¿es justo que alguien sea más inteligente que otro? Le dije, ¿tú qué piensas? Dice, no, no es justo, todos deberíamos ser igualmente inteligentes. Y dije, pues es justo. Y si es justo porque no es un merecimiento, es una cualidad para una función. ¿Cuántos Einstein hay?
¿Hay tantos? No, hay muy pocos, realmente, entre comillas, comparativamente en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Suponte, a guisa de ejemplo pedagógico, que el conocimiento del universo lo vamos a circunscribir a un ponqué de comer, un ponqué de cumpleaños, una tarta de cumpleaños muy grande, y que solamente existen 1 millón de habitantes en la Tierra, y que la tarta de cumpleaños corresponde a la reunión y la cohesión de todo el conocimiento del universo en esa tarta. Y entonces tú, en aras de lo habitual, que es darle a todo el mundo por igual, porque eso sería lo justo aparentemente, tú partes por igual y colocas un poquito de esa tarta en cada ser humano. ¿Qué puede hacer ese ser humano con ese conocimiento y esa sabiduría en su cabeza que le has puesto? Pero si tú coges a 100 seres humanos y le das cuarto de tarta y le pones ese cuarto a esos 100 seres humanos en la cabeza y a nosotros 999.900 le das el resto, que pueden hacer ellos por el resto de seres humanos. Entonces es justo, porque no es un merecimiento. Igual que la belleza. ¿Es justo que alguien sea más bello que otro? Claro que es justo, porque no es un merecimiento. No eres más bello porque tú eres más bello, no, eres más bello para un propósito funcional. ¿Y qué facilita la belleza? Para empezar, que me acerque. Desde el punto de vista del laboratorio de investigación en psicología, se han puesto a prueba cómo los bebés que no tienen conceptos, hacia dónde se dirigen a través de vídeos, cuando ponen seres humanos muy buenos, muy bonitos, bellos, bellas, y otros que son feos. Y los ponen, los distribuyen de manera controlada hacia dónde se orientan. Claro, nosotros los seres humanos nos orientamos hacia la estética, hacia lo poligonal. Entonces, nos orientamos hacia la belleza. ¿Para qué sirve la belleza? Para atraer, para atraer. Ven que te voy a ayudar al servicio de, pero no ponerte al servicio al otro a tu servicio, no, es ponerte al servicio del otro desde el llamarte a que vengas. Y la fuerza de los instintivos tiene que tener su propósito constructivo y defensivo. Entonces, cuando uno lo ve desde esa óptica, bueno, desde esa óptica comienza a haber una luz de comprensión respecto a lo que ha hecho Dios con nosotros. Y por eso ya me he convertido en un sinvergüenza científico, donde hablo de Dios abiertamente, en el sentido general de la palabra, no de religión habitual. Y por eso nuestro trabajo siempre ha sido la construcción de un puente entre ciencia y espiritualidad como una sola cosa. Sí, porque acabas de hacer un discurso esotérico total. Es la explicación de eso primero que ves y que explicarías pues, con conceptos externos, ¿no? Pues la belleza. Darle ese enfoque de, ¿no? La belleza es aquello que te ayuda a atraer para que luego tú puedas servir. Cambiar radicalmente pues, la visión de la vida, ¿no? El darte Claro. cuenta de cuáles son tus cualidades para poder usarlas. Que eso en el fondo también siempre ha estado en el conocimiento esotérico que ha manejado la humanidad, ¿no? Por ejemplo, me viene el astrológico. Tienes esos planetas que en el fondo referencian a dioses, y esos dioses son las energías que manejamos los humanos. Es hasta dónde puede llegar si tú estás armonizado con esa energía, qué es lo que vas a proyectar hacia los demás, qué vas a recibir, y si estás en conflicto, pues qué vas a esperar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de mover esa energía hacia afuera? Entonces, me encaja muy bien también, porque el eneatipo sería reducir esa visión tan grandiosa de los dioses a algo más humano y darme cuenta de cuáles son mis tendencias y sobre ellas cómo me voy a comportar estando armonizado o cuando entro en disgregación, ¿no? Cuando me voy desconectando de esa armonía, pues qué va a ocurrir conmigo. Cuéntanos un poco sobre esa parte del eneagrama. También es muy sencillo esto, mira, cuando hace muchos años, cuando decíamos
dictábamos cursos de posgrado en psicología transpersonal, aparte de hacerlos en medicina, odontología, en veterinaria, lo hacíamos en transpersonal también. Y se nos ocurrió, una de las, empezar a hacer unas, dentro del pensum curricular, colocar mancias, simplemente como experimentación, como para ver cómo podíamos correlacionarlo. Y tuvimos videntes dentro de esa, que editaban las conferencias o hacían demostraciones, astrólogos, impresionante la correlación. Entonces, ¿qué concluimos al final? Bueno, si supongamos que esto es cierto y que todo lo que nos han dicho, sobre todo en particular, usamos Jyotish, astrología oriental, usamos astrología occidental, como tal, usamos mancias específicas de manos, usamos videncia absoluta pura, como tal. Y oh, interesante esto, ¿no? Parece que hay una información que viene de arriba. Cuando lo comenzamos a correlacionar, dijimos, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo explicamos este collage que tenemos de enagrama que parece explicar una razón de ser en la vida con unas características que se repiten? Pero si yo examino la astrología, también hay una característica que se repiten, es decir, el signo pareciera imprimir una cualidad que me caracteriza y que reflejan todos los Pisces o los demás. ¿Y cómo meto esto dentro de la ciencia y como posibilidades? Entonces digo, ajá, parece que obviamente lo que vemos como caracterológico de la forma estructural y que habla en nosotros, de lo fundamental y básico de esta unidad que somos, es como un código de barras. Entonces digamos que somos al final un código de barras donde el segmento nuclear es lo que podríamos asociar pedagógicamente al enagrama. En mi estructura fundamental, este vehículo en el cual yo voy. Y luego tengo rutas de caminos. Dentro de mi característica de vehículo como tal, pegado a mi, entre comillas, esas barras del código de barras, que soy yo, es decir, ser único en el universo, pero que me caracterizo arquetípicamente con millones, comienzan a aparecer los temas de astrología, tanto vistos de la visión occidental como de la oriental, y comienza uno a ampliar y a entender que somos un código de barras, que nos va individualizando. Cuando yo comienzo a ser ya mucho más específico, incluso dentro del enagrama, y hablar de subtipos, hay una claridad mucho mayor. Y cuando comienzo dentro de esa subtipología a subdividirlo, es como empieza uno en dimensiones que termina uno en un ser humano absolutamente individual. Entonces, entenderlo de esa manera permite poner en su justa posición la impronta que da el nacimiento. Claro que lo da. Cuando uno comienza a repetir, como hemos investigado, y repetir, aquí hay algo que se repite. No de la manera comercial como la vemos, ¿no? Donde los astrólogos son casi que a la vez astrónomos, aunque se puedan molestar los astrónomos, son de tanta inteligencia y tanta capacidad cognitiva que logra hacer una correlación que se aplica a la impronta que se recibe energética al momento de nacer, que es una gran impronta. Así como el esperma produce, cuando entra dentro del óvulo, tú lo puedes ver incluso en internet, cómo hay luz, hay fotoluminiscencia, una explosión, como el orgasmo, así se produce una explosión cuando hay la fecundación. En un Big Bang, esta explosión al nacer, que es una explosión energética, también tiene una impronta del sitio donde naces, de quienes naces, de la familia en la que naces. Todo tiene y podemos incluso, a guisa experimental, eh, y luego lo correlaciona con el tarot. Son los 22 caminos, pero son 22 caminos, entre comillas, que tienen que ver con rutas energéticas, que uno puede, en teoría, ir prediciendo. Y esto es un modelo explicativo posible. No estamos hablando de que es una certeza, porque entramos en terreno de lo esotérico y en ese territorio no nos gusta mucho entrar, pero de allí aprobamos cierto conocimiento que son plantillas, por así decirlo, de conocimiento que vamos siguiendo. Cuando tú hablas del I Ching,
y de sus diagramas componentes y de los 64 variables del I Ching, reconocemos en él, cuando hemos estudiado, una dinámica del camino. Es decir, vamos encontrando arquetipos, digamos, presentes en los hechos y sucesos del camino, hasta terminar en el 64, que es el perfecto. Incluso, ¿sabes una cosa interesante, Paco? Cuando estábamos en estos temas de investigación hace muchos años, estudiamos a Shakespeare y comenzamos a coger una de sus obras supuestamente perfectas. Entonces cogimos a guisa de trabajo, lo hicimos con mi equipo, el Mercader de Venecia. Y dijimos, bueno, tomemos en la dinámica de argumento, vamos a trabajar con los diagramas y vamos a trabajar con I Ching. Y pusimos los 64D y comenzamos a correlacionar los capítulos y los sucesos del libro dentro del I Ching, el camino del I Ching. Y es perfecto, termina en el 64. Entonces, eso, el arquetipo que representa el hexagrama 64. Decimos, esto es una perfección impresionante. Por eso estos personajes, o por intuición o por conocimiento, tenían algo muy particular y muy especial. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con los temas esotéricos, porque ahí enterramos en territorios que no nos gustan. Siempre intentamos llevar esto a lo científico, extrapolarlo, interpretarlo como principios o leyes aplicados en lo concreto y hacerlo concreto de esa evaluación. Pero a la final es muy sencillo, Paco, muy sencillo. Uh-huh. En mis cursos yo hablo también de mancias y pues intento darle una explicación desde la ciencia incluso a las mancias, porque cuando hablas de los sistemas complejos tienen la característica de irse intercambiando la información entre todos los elementos, con lo que al final, con que hagas la medición de un único elemento, estás obteniendo la dinámica que hay por debajo. Lo que hay que entender es que con los sistemas complejos la dinámica es infinitamente compleja. Luego, con una medición que tú estás haciendo, estás obteniendo lo fundamental, pero no los detalles. Y por eso luego las mancias pues, pueden tener muchas lecturas diferentes porque tienes muchos detalles a los que puedes acceder, ¿no? Claro. Pero sí que hay una explicación desde la ciencia de eso, pero tienes que aceptar que todos estamos conectados, que todos somos ese uno y que por tanto estamos recibiendo la información del todo y la podemos leer con nuestra mente humana limitada, pero puedes leer esa información que te puede ayudar, que para mí es la clave dentro de las mancias, leerlo como una ayuda para saber dónde estoy y qué puedo armonizar, más que una premonición de lo que va a ocurrir que no hay manera de cambiarla, ¿no? Porque correcto, si lo aceptas así, pues así lo cumplirás, ¿no? Correcto. Bien, pues otro punto interesante del código de las formas es el tema este de las capas embrionarias, que pues a los que nos siguen en Libertad Emocional pues conocen la nueva medicina germánica, la biodescodificación, el trabajo del Dr. Hammer, que también nos explica desde esas capas embrionarias cómo se desarrollan, cuál es la reacción del cuerpo de adaptación ante los conflictos biológicos. Antes de grabar hemos estado comentando un poquito de esto y me gustaría que nos hablaras de los investigadores previos a Hammer de esto, porque una de las cosas que tiene Hammer es que no da bibliografía, es como que parece que se le ha ocurrido todo a él, ¿no? Entonces, si nos aportas un poco de información por ahí, seguro que nos resulta súper útil. Bueno, a ver, aquí hay una consideración y es que yo no estuve con Hammer, yo no hablé con Hammer, yo no le pregunté a Hammer si lo que él presenta como información la intuyó, la construyó o está basada en previas investigaciones. Lo que sí puedo afirmar con certeza que previo a Hammer existen bastantes investigadores, entre otros Kretschmer y Sheldon, entre otros. Uno de sus grandes exponentes recientes es el profesor Carter en San Diego, California, con el cual tuvimos contacto directo y con el cual trabajamos para construir los somototipos dentro de esta investigación. El máximo representante de creo que es la biometría y
antropometría en el mundo, como parte de esos temas de mediciones y demás. Pero lo ha habido, y ha habido varios que lo han intentado hacer, y hay gente que ha trabajado toda su vida para eso. Sobre todo Sheldon fue, me parece, el personaje más que aportó, bueno, para mi trabajo, es el que más me aportó desde esa óptica, con su trabajo que hizo a nivel de las capas embriológicas y su correlación con la psicología. Hammer eh, tiene la genialidad, si él no tuvo la información previa, de hacer esa correlación, que al final es una información que no es de Hammer, que no es de Sheldon, que no es mía, viene de arriba. Por eso es una información que se baja de maneras diferentes. Él tiene la capacidad de correlacionarlo con la parte psicoemocional y hacer una atadura entre hechos del pasado o disposiciones embriológicas a, en territorios de experiencias, tener ese terreno debilitado, posiblemente. Como tú lo dices, si soy mesomórfico es desvalorización. Es posible. Yo he encontrado en endodérmicos y en cerebrales ectodérmicos incluso más desvalorización. De hecho, los mesomórficos son emocionales usualmente dentro del contexto que trabajamos y dentro de ellos está el orgulloso. Y el orgulloso difícilmente se desvaloriza. Y entonces aquí tenemos unas visiones que todavía podríamos de pronto observar con cierta prudencia. La importancia de Hammer es que fue un disruptor conceptual de plantear elementos con firmeza de su propia vivencia y experiencias personales y familiares para plantear lo que planteó. Por eso él lo transmitió con esa pasión que imprimió, eso puso impronta mucho después de su muerte incluso. Entonces, con esto quiero decirte que es de mi visión muy válido correlacionar, porque todo tiene correlación finalmente. ¿Qué permite que uno construya un modelo teórico unificado? Lo que permite es comprender mejor el universo, comprendernos mejor y sobre todo aceptar lo superior en nosotros. Porque a la final todo lleva en mi caso, a la aceptación lo más próximo a la humildad que se pueda, intencionadamente, de que estoy al servicio de algo superior con un propósito funcional desde mí, que es el servicio a otros seres humanos. Entonces, tomado eso en cuenta, la correlación la podemos ver desde varias ópticas en el territorio de lo embriológico. Hammer fue un buen exponente de eso. Pues me queda la duda entonces de cuando en el libro ves las imágenes de los somatotipos, ¿no? De las formas de los cuerpos con respecto a esas capas embrionarias. También comentas que luego hay como una graduación, ¿no? Como que hay 7 niveles en cada uno de esos somatotipos para explicar, pues eso, ¿no? Yo me intentaba encontrar ahí y veía que, bueno, sí, puedo ser un poco ancho de espalda, pero luego no soy de cadera reducida. Entonces, ¿cómo se van ajustando, afinando esas explicaciones, ¿vale? Para pasar de 3, que serían las capas embrionarias, a 9, que serían la visión que nos da el enneagrama. Claro, ahí la correlación y el puente de unión se hace entre capas de 3 por 3, 9. Son 3 capas, cada capa tiene 3 posibilidades, tiene 3 gradaciones, por así decirlo, lo cual nos da 3 por 3, 9. Pero además hay conexiones entre ellas, hay puntos de unión. Entonces, aquí hay unas gradaciones también que se van dando en el proceso. La clasificación la hacemos matemáticamente, hacemos una especie de nomogramas, sobre ella colocamos
que tiene que ver con mediciones de grasa, mediciones de faciales, mediciones del cuerpo. Ya están esos construidos, son modelos ya de construcción muy que se obtienen en la universidad. O sea, hay software especiales para hacerlo. También, por eso tú no lo viste. Cuando algún día hablemos, si quieres, de la investigación como tal y pasar toda esa información, les paso los cuadros que hicimos para poderlo hacer, que es lo que hacen básicamente, hacía el profesor Carter y hacía Sheldon y Kretschmer y demás. Ahí ves muy fácilmente cómo es la distribución. Pero esencialmente, nosotros nos topamos al final no, al comienzo de la investigación, cuando estamos estudiando, con una realidad, y era que lo más sólido es los somatotipos, que es lo que está más estudiado y está más conectado con las capas embriológicas. Pero los somatotipos tampoco nos daban explicación, porque los somatotipos yo los puedo cambiar. Yo puedo cambiar y migrar de mesomórfico a ectomórfico o de mesomórfico a endomórfico, que es lo más frecuente. Me engordo más, por ejemplo. Y cambia mi ubicación en el nomograma de los somatotipos. Entonces yo decía, ok, aquí hay unas posibilidades de comprensión, pero no hay una explicación completa. Tenemos que buscar otras opciones. Por eso terminamos en el enneagrama y intentar hacer una clasificación próxima con base en los genotipos, que es simplemente una instrumentalización de una información, no es un camino ni religión, ni nada de esas cosas raras, que permitió hacer esa comprensión ya unificada de todas estas posibles cambios. Entonces, Sheldon fue muy genial. Yo te comentaba la vez pasada que al final de su vida, él dijo, aquí veo una proporción. Y uno trabaja en medicina en la parte molecular con proporciones. Todo el tiempo trabaja con proporciones. Sobre todo, por ejemplo, en los elementos atómicos, tú que eres físico. Entonces, yo tomo sodio, potasio, cloro, y la gente mide en sangre y dice, este es el valor, que es el valor normal. No, para mí funcionalmente yo hago correlaciones y hago proporciones entre ciertos elementos atómicos, que es lo que me da mucho más información. Este hombre, en la forma grande general, dijo, aquí hay una proporción. Y cogió un grupo de estudiantes, yo te lo comentaba, a los cuales le hizo cambiar sus características. Uno flaco lo engordó. Entonces hubo un grupo importante de estudiantes y comenzaron a hacer mediciones, pero él trabajó sobre unas proporciones tanto faciales como corporales. Y lo que él encontró, y está en sus anotaciones finales, no alcanzó a hacer todavía un paper al respecto, digo, aquí hay proporción, aquí hay proporción. Aquí, aunque yo lo vea gordo, que debería ser flaco, se mantiene como endodérmico o se mantiene como ectodérmico, eso no va a cambiar. Cambia la apariencia de la forma, pero no la forma. Entonces, cuando nosotros decimos, la estructura de un edificio no cambia. Si la estructura está hecha para 20 pisos, está hecha para 20 pisos. Yo le puedo cambiar el color, le puedo cambiar las puertas, le puedo cambiar las paredes, le puedo cambiar las ventanas. Pero lo que no se ve, la estructura, para cambiarla tengo que demolerlo y volver a hacer el edificio. En nuestro caso, nuestra estructura fundamental, representada a través del concepto endodérmico, mesodérmico, ectodérmico, del cual somos todos además un mix, pues no va a cambiar. Entonces, por eso implica, al entenderlo, la aceptación de que fui creado de una forma específica para un propósito concreto. Y eso permite entender mejor mi propósito de vida. Ujú. Esos cambios que registra Sheldon a mí me recuerdan o me pueden enlazar con el tema del desarrollo de la coraza muscular que comenta Wilhelm Reich, ¿no? Que es cómo nos defendemos ante el exterior, esa relación que tenemos con el mundo y que nos genera vulnerabilidad y tenemos que crear algo, ¿no? Para mantenernos dentro de un espacio seguro. ¿Esos cambios tendrían que ver? Sí y no. A ver, hablamos de la apariencia de la forma y la forma estructural. La estructura no cambia.
La forma sí. Sócrates era un físico-culturista. Yo tengo colegas de mi estructura. Nuestra estructura habitualmente es flaca, el delgadito, ectodérmica, ¿no? Cerebral. Algunos engordan, pero unos ven la estructura detrás de esa gordura. Hay unos que conozco que son fisicoculturistas, tienen estructura, la nuestra, la tuya y la mía. Son unos fisicoculturistas, pero esa es la forma, la apariencia de la forma. La forma estructural no va a cambiar. Ahora, los endodérmicos tienen incorporados sí o sí la fuerza que se manifiesta con frecuencia en la forma. Pero la fuerza que se manifiesta también en la forma con mucha frecuencia no es igual que digamos, que la capa muscular que nos da fuerza para defendernos. No, aquí hay fuerza de construcción, fundamentalmente. Conocí personas de esa fuerza que eran chiquiticos, pero yo les veía la energía. Tienen una fuerza que eran los líderes. Bueno, tú tienes eh, ahí cerquita al famoso de la batalla de Waterloo, ¿no? Era Napoleón. el pequeñito, ¿no? Pequeñito Bonaparte que era chiquitico y sin embargo era un gigante. Esos son gigantes en su fuerza, tienen la fuerza para construir, por eso son personajes tipo Trump o personajes que incluso pueden ser negativos, como los famosos dictadores tipo Maduro, tipo Chávez, tipo Castro en su momento en Cuba o el de Nicaragua. Todos tienen esa tipología arquetípica, tienen la fuerza. Usted tumbe del poder a un Maduro, lo tiene que matar, porque es muy difícil que salgan del poder, porque tienen la fuerza y son confrontadores y son guerreros, no se dejan tumbar fácilmente. Literalmente, yo los pongo en las caricaturas como si fueran unas estatuas duras. Te golpeas contra eso y te da, porque son así, son muy fuertes. Entonces, digamos que es lo mismo, pero visto de forma diferente, esas afirmaciones que hacen, que son aproximaciones interesantes, más la investigación profunda permite cambiar un poco más el concepto del cual parten ellos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya hemos tocado los puntos más importantes de esa segunda parte del libro. Ya luego quedan las conclusiones en las que propones una investigación, ¿no? Este libro es, si no me equivoco, del 2004 por ahí. 2008, 2010 fue la segunda, digamos que empezó, la primera publicación fue en 2008 y la segunda fue en el 2010. Pues, ¿cómo ha avanzado esa propuesta que realizas al final de este libro? Y que ahora, con la publicación de los 3 volúmenes que tienes previstos, ¿qué ha pasado durante estos 15 años casi? Interesantísimo. Eso me recuerda mucho uno de mis grandes maestros de medicina, que también fue Premio Nacional de Medicina en mi país, como yo, realmente se dio. Él me, yo le decía, él hacía parte de Conciencia, la entidad que el gobierno permitía aprobar investigaciones. Sentados y reunidos como amigos en su casa, yo quiero presentar un proyecto de investigación para financiación. Entonces me decía Eduardo, esa investigación no te la va a financiar el gobierno. ¿Por qué? Porque es diferente, no hay ni idea de esa investigación. Si presentas una convencional, cuenta conmigo, te la apruebo inmediatamente, pero yo sé que si presentamos esta no lo va a aceptar. Entonces, uno, todo lo que hemos hecho ha sido autofinanciado. Ha sido mucho dinero. O sea, pues no somos millonarios. Podríamos serlo, pero no lo somos. Porque hemos dedicado tiempo y dinero a esto. Porque es nuestra misión de vida. Eh, ¿qué nos ha llevado? Yo he entendido que será, digamos,
el camino designado para mí. Tú que eres un físico teórico, me entenderás mejor, que te lleva al territorio de tener que hacer investigación metafísico-física o especulativa. Es decir, sentarte en el laboratorio de tu cerebro a elaborar y procesar y fermentar todas las ideas y conceptos que se presentan al final como una hipótesis o una teoría, en este caso que estamos presentando. Entonces, el laboratorio, finalmente, aunque externamente han sido nuestros pacientes, y en ciertas áreas con moléculas, con sustancias, con laboratorios que tenemos aquí a 100 metros, con microscopías varias para poder trabajar y poder hacer aplicación de lo experimental de los planteamientos que hacemos, ha sido esencialmente teórica. Teórica ha sido esencialmente autofinanciada y con muchísimas horas de trabajo ya de vida dedicados a la comprensión o a la expresión de la información a través de nosotros de algo que pueda servir un poco a la comunidad o a la humanidad en forma general. Entonces ha sido difícil, pero entendí que no era la dificultad per se lo que correspondía a mi experiencia. Entendí que correspondía a ir poniendo los direccionamientos de mi camino para llegar a algo. Yo me dolía hace 15 años, me quejaba de la falta de posibilidades de experimentales en laboratorio. Entendí que ese no era mi camino era otro. Mi camino era poder construir modelos explicativos posibles de las uniones entre física y la biología y de la física como tal, el planteamiento general inicial, y que a partir de ahí era lo que yo podía ser vehículo para el servicio desde arriba. Entonces, ya mi frustración terminó hace unos años, cuando lo entendí, y lo acepté, porque no quería aceptar como investigador científico que he sido, aunque por ramas alternas, siempre buscando nuevas posibilidades, también lo he entendido por qué, ya no, ya lo acepto. Ya acepto que ese fue mi camino, fue lo que me designaron por hacer y lo he aceptado para que fluya. Ujú. Pues maravilloso camino de aprendizaje, de crecimiento. Así que nada, te doy las gracias por compartirlo con Gracias nosotros. a ti. Y bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada esta parte del código de las formas. Nos quedaremos esperando a los siguientes libros para hablar sobre ellos. Muchas gracias. Y pues te cedo la palabra para que cierres este vídeo. Pues muchísimas gracias, Paco. Siempre para mí, te lo he dicho desde el principio, es un honor estar contigo, compartir contigo estos espacios. Es como darme yo mismo al espejo cuando te veo a ti, un joven como tú que quiere profundizar en el conocimiento y que seguramente sabrás que te corresponde expresar lo superior en ti, no llenarte de conocimientos tu cabeza. Eso es valiosísimo porque permite ser muy útil a los demás. Estos escenarios son para eso, para generar inquietudes en las personas, en nuestros amigos que son grandes pensadores y buscadores de la verdad. Y por eso para mí es un privilegio estar aquí invitado por ti. Les deseo a todos que logren encontrar su propósito de vida. Créame que no es difícil, es muy fácil, está evidente, con solamente verlos se puede saber. Descúbranlo por ustedes mismos frente al espejo. Miren un poquito más allá de la apariencia de las cosas y encontrarán el verdadero sentido del ser de ustedes como seres humanos. Así que un abrazo para todos y gracias, Paco. Uno para ti. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos los que nos estáis viendo. Espero que os haya sido de utilidad esta charla que volveremos a ampliar en cuanto tengamos los libros de Eduardo. Así que un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias, muy amables.